Tesoros. Sembrando amor. Cuando nos encontramos en una situación que consideramos negativa, algo que no quisiéramos estar experimentando, se pone en acción el sistema de creencias. Creemos que lo que sucede es malo para nosotros, porque tenemos esta idea de lo incorrecto o equivocado, y eso nos hace sentir emociones que a su vez clasificamos de no gratas. Todo lo cual se refleja en nuestro cuerpo, desde llanto, insomnio, falta de salud, etc. Sea cual sea el contexto de nuestro problema, un desastre natural, crisis político-social o las particularidades de nuestra historia personal, como carencias de cualquier tipo, el asunto es que no queremos estar en esa situación, pero es allí donde estamos. Podemos revolcarnos en el papel de víctimas o disfrazarnos de guerreros. Sin embargo, lo más probable es que ninguno de esos roles traiga paz duradera a nuestros corazones. El de víctima te deja en un rol pasivo y el de guerrero te lleva a la acción. Pero si son un método para escapar de la experiencia, entonces ambos pueden bloquear algo de lo que deberíamos aprender de esa situación, pues solo son roles. No son lo que somos, y como la lección queda pendiente, volverá a presentarse de alguna manera. Podemos hablar de aceptación, aceptar lo que sucede, pero ¿qué significa eso? ¿Resignarnos? ¿Decirnos frases como todo es por algo? ¿O ten fe, ya pasará? Pero sin embargo, ¿seguir sintiendo lo mismo? Quizás partir por aceptar honestamente lo que sea que pensemos o sintamos al respecto nos libera del gasto energético de resistir, y eso es soltar algo de la carga, por lo que accedemos a un poco de paz, espacio donde podemos ejercitar el observar la situación con una distancia que nos permita ver un cuadro mayor, donde aparecen cosas como que siempre hay algo o alguien en tu camino que te ayude a enfrentar la tormenta, y esa es una oportunidad para sentir gratitud. Y esa gratitud empieza a reemplazar el estado emocional anterior, lo que a su vez aumenta el estado de paz, y así se genera una mayor amplitud de mira, donde podemos seguir encontrando otra información, como por ejemplo, que nosotros con nuestra situación nos convertimos en una oportunidad para que otros ayuden. Y entonces te das cuenta que estás mirando no solo lo que te ocurre a ti, porque el cuadro de tu vida incluye a muchos otros. Tu historia es parte de un entramado que en realidad es ilimitado, algo que ni siquiera podemos vislumbrar. Entonces tomas conciencia que desde allí sí puedes aceptar de verdad y soltar y confiar, y posiblemente desde ese estado comprenderás cuál es la lección. Y a lección aprendida, página que se da vuelta sin ningún esfuerzo. Aceptar. Nosotros solemos tomar muchas frases que nos ayuden como
a rescatarnos en esas situaciones que en realidad no queremos aceptar, porque no nos agradan, no nos sentimos cómodos, porque tenemos juicios al respecto, pensamos que no es justo, y etcétera, ¿no? Todo el bagaje mental que aparece cuando una situación nos es incómoda o desagradable. Y en realidad eso, como lo dice el texto, ya es un juicio. El asunto es que entramos en esto de buscar algo que nos sostenga, como decir, bueno, por algo está pasando, esas otras frases, pero que están consideradas dentro del espectro de lo positivo, para mentirnos, porque en realidad no estamos aceptando, nos estamos dando un discurso que suene bonito, pero no estamos aceptando la situación que estamos viviendo. Y sea cual sea el grado de resistencia, como lo hemos visto en otros temas, ¿no? Como todo es energía, cualquier energía que nosotros estamos usando en resistir es una energía de dispersión, es una energía de desgaste. No importa si esa resistencia viene desde la victimización, desde un guerrero socialmente validado, porque siendo luchador te puedes sentir bien, etcétera, etcétera. Es resistencia. Y el ser resistencia es un escape. Porque la situación presente, más allá del juicio que nosotros tengamos, es lo que estamos experimentando, es lo que está sucediendo. Y si está allí, es lo que está haciendo tu vida en ese momento, te gusta o no te guste, opines lo que opines. Entonces, hay que centrarse en ese valor, en que es lo que está sucediendo, es lo que está siendo tu vida en ese momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una fórmula que es la que propone el texto es soltar la resistencia, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque como esa resistencia es un consumo energético, si tú lo sueltas es como soltar la mochila. A lo mejor no estás soltando la mochila completa, pero la estás alivianando, estás soltando parte de la carga. ¿Y eso qué genera energéticamente? Genera espacio. Y ese espacio es un espacio de alivio. Por eso insisto en la metáfora del peso, de soltar peso, ¿ya? Entonces, como se genera un espacio de alivio, ese alivio que genera a su vez energéticamente, emocionalmente, el alivio genera paz. El alivio puede generarte gratitud, que es otra manera, otro portal de la paz. Entonces, en esa pequeña ganancia que podemos tener, inmediatamente la vibración cambia y por lo tanto, bueno, cambia la emoción, cambia el tipo de pensamiento el cual empieza a gatillar ese estado emocional y se produce una amplitud. ¿Por qué? Porque el otro sistema, que es el sistema de resistencia, es un sistema que aprieta, ¿no? Que comprime. Y es como la banda, por ejemplo, del internet. Entonces, una banda que está en compresión, no sé si está correcta la palabra, va a traspasar menos información, va a traspasar menos luz. Pero si yo genero espacio, entonces yo estoy permitiendo que pase más energía, información, luz. Y empiezo como está dicho en el texto también, empiezo a darme la oportunidad de observar otras cosas que están sucediendo. Entonces, la imagen que está al principio en el video, que sale este insecto afirmado de un palito resistiendo la tormenta, como metáfora de cualquier situación compleja que podamos enfrentar, desde ese espacio de amplitud yo puedo observar otras cosas como, por ejemplo, en esa imagen, la existencia del palito. En nuestra vida podría ser la existencia de alguien que te tiende la mano, que te dice una palabra amable, que si tienes una carencia te la resuelve, lo que sea, lo que sea. Esa situación en nuestra vida está siendo una oportunidad para que un otro ayude. Entonces, lo que nosotros en un minuto estábamos evaluando dentro de nuestra vida como algo negativo, ya no podría ser negativo porque es un espacio de luz para otro, es una oportunidad para otro. Como en una familia, por ejemplo, alguien que enferme,
y le dé la oportunidad quizás a alguien que nunca se ha sentido útil, servicial, capaz de dar, capaz de proteger, a lo mejor esa situación le da la oportunidad de proteger, de protegerte. Entonces tu enfermedad está siendo una oportunidad para otro. Y aquí, ¿qué es lo que nos abre el espectro? Nos abre que nuestra historia está dentro de un entramado de historias. Y de un entramado de historias que no podemos ni siquiera vislumbrar, porque en el ejemplo que estoy poniendo, claro, es evidente. Si yo me enfermo, a mi hijo lo afecta, a mi hijo le genera algo en su propia historia. Pero nuestra historia está entrelazada con la historia de los que ni siquiera conocemos. Algo que suceda en nuestra vida puede estar repercutiendo, como el efecto mariposa, ¿no? Puede estar repercutiendo en alguien que no conocemos y que a lo mejor nunca nos vamos a enterar, y lo más probable es que nunca nos enteremos siquiera que tuvo ese efecto. Y allí estamos ampliando más el cuadro, y eso nos permite recordar que ese cuadro pequeño de nuestra vida es precisamente eso, un punto dentro de un entramado que es mucho más grande, y ese entramado está dentro de otro que es más grande y que está entrecruzado porque son planos de historia, y es allí donde está sucediendo esa situación que nos incomoda. Entonces, cuando puedes observar una situación puntual desde un espacio con esa amplitud, ahí sí surge un sentir de un aceptar que puede ser real. Ahí sí puede ser real aceptar, porque está tomando conciencia de un contexto que es tan infinito, que puede estar lleno de tanta significancia, que desde el punto desde donde partiste, tu punto de incomodidad se diluye. Y ahí entonces hay una paz que es real. Y como accediste a un espacio de aceptación real y de una paz real, entonces estamos hablando de la banda ancha. ¿Recuerdan que les decía que estamos en un espacio de retracción? Después lo ampliamos un poquito con el sencillo hecho de no resistir. Bueno, acá con esto de aceptar de verdad, empezar a ver estas otras cosas, ampliamos más la banda. Y en ese estado, entonces en ese estado nosotros de verdad aceptamos, de verdad soltamos. Y podemos encontrar el verdadero mensaje, podemos encontrar el aprendizaje. Y una vez que la situación genera en ti el aprendizaje que necesitabas, la lección ya no es necesaria. Y por eso el texto termina diciendo que a lección aprendida, página que se da vuelta fácilmente. Entonces eso es lo central. Lo central es no buscar vías de escape, no mentirnos. Es lo que es, pero eso que es, ese punto que es, no es único. Ese punto está dentro de un infinito de puntos, construyendo infinitas líneas construyendo infinitas redes. Entonces sueltas. Aprendes lo que tienes que aprender y sigues. Por ahí podemos estar hablando de verdad, de aceptar. Y sin duda, vivir la vida con la menor de las cargas posible, ejercitando ojalá la carga cero, de estar en el presente, limpio, vacío, absoluto, conectado con lo que allí haya, en conciencia, en libertad, porque no hay carga, se extiende de las alas, se extiende. Es mucho mejor que cualquier resistencia, pero hay que ejercitarlo, como todo, que no quede un concepto aquí, que sea una experiencia, la experiencia de aceptar. Ojalá que les sirva, pónganlo en práctica. Sigo con mi fueguito.